Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Ecuador inaugura el calendario electoral del 2021 en América Latina con unas elecciones presidenciales marcadas por las dificultades económicas, la pandemia del COVID-19 e incertidumbre ciudadana. Cerca de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para participar en unos comicios con un número inédito de candidatos. 16 binomios se juegan entonces la silla presidencial en el Palacio de Carondelet. Este número de candidatos no tiene precedentes en la historia democrática de Ecuador. Pero Ecuador se juega también un cambio importante y es mantener la tendencia del socialismo del siglo XXI que fue establecido durante el gobierno del expresidente Rafael Correa o terminar de desligarse de esta tendencia política tal y como lo ha intentado hacer el mandatario saliente, Lenín Moreno, de quien también haremos balance de su gestión. En el siguiente informe los ponemos en contexto en torno a la situación que está viviendo Ecuador de cara a las elecciones presidenciales. Ecuador revive la nostalgia en las calles antes de las elecciones generales del 7 de febrero. El recuerdo de Rafael Correa aún está presente en algunos ciudadanos que claman la vuelta al socialismo. Andrés Arauz representa la tendencia afín al expresidente Correa, un economista de 35 años quien plantea un programa de ayuda social con la entrega de $1.000 a 1 millón de familias ecuatorianas ante la pérdida del 40% de los ingresos a causa de la pandemia. Aquí vamos a defender primero al pueblo ecuatoriano y luego cualquier cosita, señores banqueros. Primero el pueblo ecuatoriano. Una crisis económica sin precedente de la que culpan al actual presidente Lenín Moreno y demandan volver al viejo modelo político. Que sea como él, que piense igual que él, porque si trabaja con el señor, que sea asesorado por el señor Correa, porque él sí fue un señor. Hay muchas personas que están tratando de, después de esta pandemia, recuperar lo que es el comercio, entonces sí sería muy bueno que les ayude para así poder fomentar otra vez lo que es su capital, su ingreso para seguir pues en el día a día. Del otro lado de la acera, el programa social de Andrés Arauz es cuestionado por su principal contendor, el candidato de derecha y banquero, Guillermo Lasso. Es una propuesta en el aire, hueca, con dinero que no le pertenece al gobierno. Ese dinero del Banco Central le pertenece a los depositantes de la banca, a los municipios, a las prefecturas y al sistema de seguridad social del Ecuador. Por lo tanto, ese no es un dinero de propiedad del gobierno. El actual presidente Lenín Moreno también se presentó como partidario de Rafael Correa antes de su giro político, que con Andrés Arauz aseguran no repetirán. Para analizar este tema hemos invitado al programa a María Paz Hervis. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Se une a esta conversación desde la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. Allí también se encuentra nuestro siguiente invitado, Simón Pachano. Él es doctor en ciencia política, también es docente de esa misma asignatura en Flaxo, en Ecuador. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar las preguntas y también los comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentra en Instagram y en Twitter como @France24_ES y @Santilogo, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate f24.com. Me dicen del departamento de internet que en Instagram están haciendo en este momento una encuesta para que ustedes dejen allí sus comentarios y participen activamente en este debate. Pues ya tenemos el tema, tenemos el contexto y tenemos los invitados. Comienzo entonces por María Paz, allí en la ciudad de Quito. Gracias por estar con nosotros aquí en el debate, María Paz. Y lo que uno ve a simple vista fuera de las fronteras de Ecuador es que este país suramericano está fuertemente polarizado y muy dividido para estas elecciones presidenciales. ¿Qué tan dividido está Ecuador para estos comicios, María Paz? Buenas noches, Santiago. Buenas noches a quienes nos escuchan y saludos sobre todo a Simón. Es un gusto para mí compartir este espacio con él y con ustedes. ¿Qué tan dividido? Súper dividido. No sabremos definitivamente hasta el próximo domingo y creo que es justamente muestra de ello es dos elementos que voy a señalar. Por un lado, que todavía en esta elección seguimos en el debate del correísmo y el anticorreísmo. Es decir, no podemos negar que al margen de crisis económica, de pandemia, en la oposición o varios, todos esos sectores que pretenden hacer oposición, no ha logrado articular una propuesta que nos desmarque del debate público
del proyecto correísta de Rafael Correa y del resto de proyectos políticos. Y por otro lado, el otro elemento que creo que evidencia la polarización es que tenemos 16 candidatos en la papeleta. Es difícil entender ese panorama político, Simón, cuando uno ve 16 candidatos, 16 binomios para aspirar a la presidencia y a la vicepresidencia, Simón, de este país, donde poco más de 13 millones de personas están convocadas. ¿Esto es un mal síntoma a nivel político, tener tantos partidos y tan fragmentada el espectro político en el país? Sí, gracias por la invitación, Santiago. Un gusto estar con María Paz. Un saludo a la audiencia. Sí, efectivamente es un mal síntoma, un síntoma de una crisis muy profunda del sistema político ecuatoriano, que viene saliendo de un modelo, digamos así, muy concentrador en términos políticos, que fue el de los 10 años de los gobiernos de Rafael Correa, donde prácticamente la única figura política era el presidente y lograba además una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y un control prácticamente de todos los poderes del Estado. Esto se terminó con el gobierno de Lenín Moreno, a pesar de que fue elegido por su misma, tendencia política, pero tampoco fue capaz el gobierno de Lenín Moreno, por su debilidad y por una serie de otras razones que podemos ir conversándolas, de lograr que, desarmar todo el modelo que se había implantado y tener un sistema político competitivo, democrático, ¿no?, que es lo que se buscaría realmente. Lo que tenemos ahora entonces es la búsqueda de un nuevo modelo, no solamente económico, sino político, y están enfrentados en ese sentido las dos candidaturas que ustedes ya han resaltado tanto en las noticias anteriores como en la introducción, y tenemos entonces una polarización muy fuerte. La polarización es tanto en el correísmo, anticorreísmo, como en lo económico que se ha señalado también. María Paz, teniendo claro entonces que la gran disputa acá, y ya lo mencionaba al principio, es este modelo económico y este modelo político. Ecuador pues necesita una ayuda, un impulso económico por la pandemia, por el antecedente que lleva ya cargando desde hace algunos años. Pero entonces, a la luz de ese panorama, María Paz, ¿qué tanta división de poderes hay con las instituciones? ¿Qué tanto podemos creer en las instituciones electorales para estos comicios del próximo fin de semana? Bueno, complejísima la pregunta, ¿no? Y la respuesta también va a ser compleja, porque por un lado tenemos un país que, como bien señala Simón, esta crisis de partidos políticos no es algo antojadizo, no es algo coyuntural, es algo que deriva de un proceso largo, y a partir de ahí las instituciones es justamente el gran talón de Aquiles de esta democracia débil, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que podríamos aspirar a que el día domingo las cosas transcurran con la mayor normalidad. Es decir, creo que todos, y la opinión pública internacional recordará también el desatino que fueron el proceso electoral pasado, ¿no es cierto?, en que se demoraron días en salir los resultados. Teníamos un gobierno muy fuerte, a diferencia de lo que tenemos ahora, que es un gobierno políticamente muy débil. Sin embargo, también durante el gobierno del expresidente Correa había un control absoluto de todos los poderes del Estado. Ahora hay muchas pugnas, por supuesto, pero me atrevería a decir que para la democracia es sana la pugna, porque al menos estamos viviendo la diferencia cuando se contraponen posiciones en las distintas instituciones que no son perfectas, que adolecen de muchos problemas, pero al menos hay contrariedad en las posturas. Mientras que vivimos, al menos durante 10 años, un sistema electoral que estaba cooptado por el Ejecutivo, un sistema legislativo cooptado por el Ejecutivo, un poder judicial cooptado por el Ejecutivo, una sociedad civil cooptada por el Ejecutivo, y así podría seguir con los ejemplos. Con lo cual las elecciones, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica terrible que vive el Ecuador, fruto de ese desgobierno y de varios otros factores, a pesar de que tenemos un gobierno muy débil ahorita, que termina su periodo con muchísimas complejidades, creo yo que está diseñado y que abona a tener transparencia en los resultados. Y es así como debemos pensarlo desde la ciudadanía, y es así como debemos observar. Simón, su opinión al respecto sobre esta independencia de las instituciones de cara a estos comicios electorales, y para la siguiente ronda sigo con usted.
El problema con las instituciones electorales es bastante serio porque también venimos saliendo de un modelo de gestión que era el de un consejo electoral surgido de un proceso de concurso que en realidad fue cooptado por un solo partido político. Y volvimos, después de una reforma constitucional, de una reforma legal hecha a partir de una consulta popular convocada por el presidente Moreno, volvimos a tener la presencia de partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral. Esto provocó un debate interno, un conflicto interno en el Consejo que echó ciertas sombras sobre el manejo de las elecciones. Y por otro lado, hay un conflicto entre el organismo, el administrador de las elecciones, que es el Consejo Electoral, y el organismo de justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hemos tenido esos dos conflictos a lo largo de esta campaña. Ha habido problemas serios con la calificación de candidaturas y con una serie de los procedimientos necesarios para la elección que han ensombrecido, como decía antes, de alguna manera este proceso. Esperemos que esto no sea una justificación o una causa para impugnar las elecciones o para echar sombras sobre los resultados que tengamos finalmente. Simón, hay uno de los candidatos que es Andrés Arauz del Centro Democrático, es claramente un antisistema, busca mantener esa fuerza del socialismo del siglo XXI, recuperar un poco lo que construyó Rafael Correa a lo largo de esa década de gobierno allí en Ecuador y ha tenido un desempeño precisamente durante el gobierno de Rafael Correa en diferentes cargos públicos. ¿Está la sombra del correísmo muy fuerte en Ecuador? Estamos a la puerta, a la vuelta de la esquina de un regreso del correísmo. ¿Es muy fuerte la influencia de Rafael Correa en este candidato y en el correísmo allí en Ecuador para estas elecciones? Yo creo que las imágenes que ustedes han presentado son la mejor respuesta a esta pregunta. Si ustedes se fijan en las manifestaciones que se hacen de la candidatura de Andrés Arauz, van a ver que la foto predominante es la del expresidente Correa. Es una foto muy grande, unos carteles grandes, en donde el candidato Arauz aparece más bien con una foto pequeña. Creo que eso dice mucho de la presencia de Rafael Correa. A mí me parece que estamos frente a una situación muy similar a la que se dio en Argentina después del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Cuando fue derrocado y salió al exilio en España, él estuvo 18 años prácticamente dirigiendo o sobrevolando por la política argentina. Creo que ese es lo que ha sucedido en menor tiempo con Rafael Correa. Y recordemos también que cómo regresó Perón a la Argentina. Cuando se le candidatiza a Héctor Cámpora para la presidencia, la consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Creo que estamos en algo muy similar en este momento. Además que recordemos que Rafael Correa en algún momento al inicio de la campaña buscaba hacer precisamente la fórmula vicepresidencial de Andrés Arauz y regresar a Ecuador. Él en este momento vive en Bélgica, donde reside desde hace ya varios años. Su esposa es belga y por eso residen allí. Y buscaba regresar a la escena política ecuatoriana en la figura de vicepresidencia. Pero este problema legal que tiene en curso allí en Ecuador no le permitió asumir ese papel en la campaña a la vicepresidencia. María Paz, su impresión y el balance que usted hace del correísmo es fuerte todavía allí. Claramente se nota en los ciudadanos que extrañan esos años de bonanza petrolera en Ecuador, cuando hubo una gran cantidad de construcción en infraestructura, un avance en las vías, en los aeropuertos, en la infraestructura general en Ecuador. El correísmo es fuerte, definitivamente, pero como usted bien señalaba, ese correísmo, el correísmo de bonanza, el correísmo que no va a poder volver. Aun cuando llegara el candidato Arauz, estamos todos claros que sería con la sombra o bajo el poder, la hegemonía del expresidente Correa, pero ese correísmo no va a pasar, más allá de los símbolos políticos, discursivos, que sin duda algunas son potentes y que no podemos menospreciar, pero fue un correísmo también cuya fortaleza fue en una economía y en una bonanza
no vivida en el Ecuador en muchísimos años, y eso desde luego no va a volver. Ahora también habría que pensando en un escenario en que volviera, en que ganara efectivamente el candidato Arauz, es curioso, ¿no? Porque por un lado podemos enfrentarnos a la presencia inminente del expresidente Correa. De hecho, el candidato Arauz ya ha dicho que lo primero que va a hacer es revisar la sentencia condenatoria, que es de última instancia, que no cabe revisión, pero él va a revisar, va a cambiar los jueces, todos estos anuncios ha hecho. Pero también no nos olvidemos que el presidente actual, que el presidente Lenín Moreno, llegó del brazo del expresidente Correa, y cuando no nos esperábamos hubo un viraje. Es decir, no podríamos anticipar ni adivinar las cosas, pero creo que ante un escenario mucho más complejo de polarización económica y social, en el caso de que llegue Arauz, como muchas encuestas lo señalan, no sabemos cuál sería realmente la relación de fidelidad con el expresidente Correa y cuál sería el capital político que él podría aglutinar al margen de Correa. Solo por mencionarle un dato, en mi universidad, en la Universidad Internacional SEC, un colega hacía una pequeña investigación esta semana revisando 11.800 tweets, y la tendencia es Arauz presidente, Mashi el miedo, Mashi Rafael, es decir, asociado a las cuentas de Rafael Correa. Siguen teniendo un poder de difusión, de comunicación, pero también siguen teniendo un respaldo ciudadano. Simón, ya lo dice María Paz, el escenario es completamente distinto, no hay una bonanza petrolera, ya no hay dinero suficiente para mantener esos grandes proyectos de infraestructura que iban a tener lugar allí en Ecuador. El país está muy endeudado y así lo demostró el año pasado al pedir varias solicitudes de líneas de crédito al Fondo Monetario Internacional, una deuda de casi 60.000 millones de dólares. El escenario hoy en día es muy distinto. ¿Cuáles son las necesidades primarias de los ecuatorianos que tendrá que hacer frente, sea cual sea el presidente que salga electo de estos comicios, ahora en febrero o en abril en una segunda vuelta? Bueno, las necesidades son básicamente empleo o generación de trabajo, son necesidades económicas básicas. Es necesario tener un plan muy agresivo de reducción de la pobreza, tener incluso políticas sociales que sean, llamémosle, contracíclicas, ¿no? En general. Pero yo creo, volviendo un poco a dándole continuidad a lo que decía María Paz, que estoy totalmente de acuerdo, creo que un gobierno de Andrés Arauz, un gobierno de la tendencia del correísmo, requiere de una economía expansiva, digamos así, requiere de un gasto público muy alto. No puede manejarse de otra manera. Y, por lo tanto, es muy probable que acudan a mayor endeudamiento y a lo que ya ha anunciado Andrés Arauz, que es el uso de las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Creo que esa será la primera medida que él ha anunciado. Pero además de eso, vamos a tener seguramente elevación por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que actualmente es del 5%. Andrés Arauz ha dicho que lo elevará al 27%. No sé de dónde sale la cifra de 27, pero que lo elevará al 27% para evitar la salida de dólares, ¿no? Y hay un riesgo muy fuerte, antes de eso, el incrementar ese impuesto significa reducir la posibilidad de que vengan capitales externos a Ecuador por el costo que tendría, ¿no es cierto?, para empresas internacionales el enviar sus utilidades, en fin. Claro. ¿No? El otro aspecto es que una de las medidas que se tomarían de acuerdo a las declaraciones de Andrés Arauz es la utilización de una especie de dinero electrónico, como le han llamado, que también funcionaría con las reservas del Banco Central, es decir, sería prácticamente una emisión inorgánica de dinero. Y eso podría poner en riesgo a la dolarización. Eso y otras medidas. Entonces, claro, creo que puede ser muy riesgoso el manejo económico de una tendencia, como digo, que requiere de una economía en expansión, pero que no hay las condiciones para eso. Sí. María Paz, su opinión al respecto sobre las necesidades primarias. Simón menciona el aspecto económico. ¿Qué más necesitan los ecuatorianos?
Bueno, desde luego el aspecto económico que se ha vuelto una crisis de supervivencia, como pasa en el mundo entero, y en el Ecuador ya cargábamos con una crisis económica, ¿no es cierto? Pero yo le podría añadir a una crisis de identidad, y ahí fue muy hábil el correísmo. Es decir, pensemos en una sociedad que estaba absolutamente desarticulada y vino todo este proceso de un líder mesiánico y lograron articular a través de un discurso de confrontación, una nueva identidad que quizás los pocos años que han transcurrido nos han permitido identificar que sí caló, y que no escaló solo en la gente más humilde que tenía una relación clientelar a través de los bonos y de unos beneficios, que caló en una generación de jóvenes profesionales cuyo primer empleo fue en el sector público, bajo unos salarios y unas condiciones de muchísima bonanza, y se fidelizó bajo discursos y bajo dádivas, de hecho inconscientemente a una generación entera, me atrevo a decir. Sí. Con lo cual, en los años posteriores se respira nuevamente unos niveles de libertad, nuevamente hay debate, se retoma, pero al mismo tiempo esta ligera euforia o satisfacción dura muy poco por dos elementos. En primer lugar, por la crisis económica, porque se rompe esta ficción de la bonanza una vez que sale el correísmo y que entra Lenín Moreno y se distancia del correísmo. Se percibe una sensación de justicia en la sociedad cuando se judicializan algunos casos, y llega la pandemia. Llega la pandemia y me estoy saltando el gran hecho histórico de octubre de 2019 que mostraba un poco más ya la reacción de esos sectores que quedan por fuera del escenario, es decir, que se les quita el pedazo de la torta o del pastel. Sí. Entonces yo creo que estos años, además de este año catastrófico del COVID que nos ha arremecido a todos en los distintos niveles, encontramos un Ecuador una vez más quebrado. Claro. Yo creo, espero equivocarme, que es caldo de cultivo de estos expertos y de estas maquinarias electorales de construir unas identidades ficticias y capitalizar eso. Yo añadiría a la urgencia económica la urgencia nuevamente de identidad nacional. En estos binomios de candidatos, prácticamente hay tres que son los que tienen la mayor intención de voto, pero todo puede pasar el domingo. Andrés Arauz, que ya lo estábamos mencionando, Guillermo Lasso también, que en 2 ocasiones anteriores ha participado en comicios presidenciales, y Yacu Sacha, que es un líder indígena que ha tenido una voz y voto en una región destacada allí en el sur de Ecuador. Él es de la ciudad de Cuenca o cerca a Cuenca y llega con un discurso muy particular. ¿Qué lectura hace usted, Simón, de este candidato que, de acuerdo a la intención de voto, podría ser el que definiría esa segunda vuelta dependiendo de a quién le ceda su capital político en esa segunda vuelta? Sí, yo creo que Yacu Pérez recoge una votación, por un lado la votación histórica del movimiento indígena, que normalmente se ha situado en alrededor de un 7-8%, ¿no? Y por otro lado la votación de un sector, sobre todo joven, de una izquierda que no se siente representada en la izquierda correísta, y que incluso ya en el gobierno de Rafael Correa tuvo serios problemas, fue, digamos, perseguida incluso, como por ejemplo a los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, del Sindicato de los Profesores, ¿no? Sí. Es decir, hay un voto que se va a expresar por primera vez en estas elecciones, que es un voto joven que seguramente va a tener una importancia significativa. Pero yo creo que esa votación va a llegar en un tercer lugar. No sé si pueda él disputar uno de los 2 primeros lugares. Sí. La pregunta que queda, y que seguramente está prevista, me adelanto, es qué va a pasar con esa votación en la segunda vuelta. La dejo ahí. Que no sabemos qué va a pasar. El domingo es cuando se define esos 2 candidatos que pueden pasar a una eventual segunda vuelta, o puede salir definitivamente un presidente ya electo a partir del domingo. Todos los escenarios son posibles. María Paz, sus impresiones sobre este candidato. A ver, Yacu Pérez es un personaje de la política bastante interesante. Justamente proviene del origen de un brazo político del movimiento indígena, pero adicionalmente, como bien señalaba Simón, simboliza mucho de la agenda contemporánea, que quizás esa ha sido una de las tantas debilidades
de los otros candidatos, del resto, por aglutinarles así, ¿no es cierto? Es un candidato que utiliza muy bien el interés por la naturaleza, lo defiende. Él, de hecho, sí tiene una agenda ambientalista que ha sido ciertamente constante a lo largo de su vida pública. Articula un discurso feminista, un discurso incluyente, un discurso de jóvenes, un discurso quizás un poco más fresco, y eso creo que es potente. Pero no nos olvidemos que el movimiento indígena como tal, con sus distintos brazos políticos, Pachacutic, la CONAIE, Ecuarunari, también se han ido dividiendo. También fueron golpeados por el fenómeno del correísmo, algunos cooptados, la mayoría perseguidos, y también estamos dejando de lado para esta reflexión lo que es octubre de 2019, ¿no es cierto? La protesta más sangrienta, más disruptiva que ha habido en las últimas décadas en el Ecuador, con el pretexto de la eliminación del subsidio de la gasolina, pero que en realidad se ve una clara relación o se dilucida entre algunos de los líderes indígenas y el correísmo, con unos actos ciertamente violentos de un gobierno tan débil que le obliga a echarse para atrás. Pero lo importante de esto es ver que estos líderes históricos o tradicionales ya no están en la línea de Yacu Pérez, con lo cual el capital político que él pueda tener siempre se va a ver afectado por esta presencia. No ha tenido la habilidad de no desmarcarse del todo de estos candidatos, pero eso también le pasa factura, y ha mantenido una distancia prudente. Pero yo creo que hay un porcentaje del electorado importante que jamás le perdonaría el no ser firme en reprochar a aquellos líderes que sí se acercaron mucho al correísmo y que protagonizaron estas protestas que marcaron mucho el sentimiento de la sociedad ecuatoriana, sobre todo Quitey. Para ir llegando al final del programa y a las conclusiones, María Paz, su balance del gobierno de Lenín Moreno, que ya finaliza este paso por el gobierno ecuatoriano, logró desmarcarse definitivamente del correísmo. Usted ya ha resaltado en varias de sus intervenciones que fue un gobierno débil, que le faltó un poco de margen de negociación, por ejemplo, en estas protestas, le faltó un poco de mano dura en algunas decisiones para tomar. ¿Cuál es su opinión? Complejísimo poder resumirlo, ¿no? Porque el gobierno del presidente Lenín Moreno, ha tenido varias etapas. En términos generales, podemos decir que posibilitó o generó las garantías para judicializar algunos de los casos emblemáticos, y siendo concretos, para eliminar por ahora de la figura política del expresidente Correa y lograr marcar algunas divisiones entre los sectores, entre los poderes del Estado. Eso creo que fue un triunfo para la sociedad. Creo que ahora no lo vemos, creo que la historia y el tiempo le dará. Sin embargo, no se desmarcó del todo de muchas de las redes propias del correísmo y de la vieja política ecuatoriana, ojo. Entonces, todos esos aciertos que logró en un momento dado, esos consensos que eran tan necesarios en la sociedad, en este pacto ciudadano, en este contrato social, ciertamente se han oscurecido con muchos actos de corrupción y con una muestra de incapacidad, de liderazgo y de dar respuesta en momentos de crisis. Y claro, si es que los grandes estados y los gobiernos más sólidos se pusieron verdes o tuvieron problemas para enfrentar la crisis económica, la crisis de la pandemia, peor aún un gobierno en nuestras condiciones. Entonces creo que lo que empezó de mejor manera termina muy mal. Simón, su balance de Lenín Moreno en el gobierno de Ecuador. Bueno, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno tremendamente débil, sigue siendo muy débil, es de los gobiernos con menos aceptación, menos, digamos, con calificación más baja por parte de la ciudadanía y con menos margen de acción en el campo político y en el campo económico. Es un gobierno que nunca pudo saber exactamente con qué bancada legislativa contaba. Los propios militantes de su bancada legislativa cambiaban frecuentemente, votaban en contra del gobierno, en fin. En segundo lugar, debido a que fue elegido con el auspicio de Rafael Correa, el resto de fuerzas políticas tenían fuerte desconfianza hacia el gobierno. La ruptura fue incluso calificada como un tongo, como una mentira, durante largo tiempo, hasta cuando se hizo una consulta popular en donde se plantearon temas que fueron fundamentales para esa ruptura. Recién en el tercer año de gobierno es cuando
las otras fuerzas políticas se abren de alguna manera a colaborar con el gobierno. Y una colaboración muy típica de la política ecuatoriana, que es una colaboración no abierta, sino siempre por debajo, como la llama un colega, unas alianzas fantasmas. Por lo tanto, insisto, el margen que él tuvo para hacer las cosas era mínimo. Y esto es lo que nos pone ahora frente a esta situación de volver a definir si se continúa con el modelo de Rafael Correa o nos vamos hacia otro modelo diferente, que es lo que estaba en juego hace 4 años. Es decir, volvemos a la misma situación de hace 4 años, digamos, con otros matices, por supuesto, pero en ese aspecto estamos volviendo a la misma definición. María Paz, me quedan segundos para hacerle una última pregunta. Ecuador está inaugurando el calendario electoral en América Latina. Son los primeros comicios en este año. Y vemos varios países que están en esta misma situación, en volver a darle un poco de oportunidad al socialismo, volver a algo más de centro, de derecha o izquierda. ¿Ustedes creen que estas elecciones sentarán precedentes a nivel de América Latina, María Paz? No estoy segura. Francamente, creo que en términos geopolíticos, la capacidad de impacto que tiene el Ecuador, ni siquiera en la región, es determinante. Ahora, efectivamente, creo que estos comicios, tanto aquí como en el resto de la región, van a tener una matiz distinta por el tema de la pandemia. Yo estoy convencida que eso marca un camino determinante. Igual vemos que en el mismo socialismo del siglo XXI hay algunos distanciamientos que quizás no son tan evidentes, que son sutiles, como lo que pasó en los últimos días del presidente Fernández desmentir públicamente al candidato Arauz. Con el presidente Correa eso no habría pasado. Entonces creo que los liderazgos son nuevos, son distintos. No me atrevo a decir cuál será el impacto. Creo que la capacidad de incidencia en términos geopolíticos del Ecuador es mínima y creo que más bien son las fuerzas las no lícitas, las que operan dentro del Ecuador y en la región, las que tienen mucha más capacidad de impacto. Pues ahí tienen ustedes las opiniones de María Paz Hervis y de Simón Pachano en la ciudad de Quito sobre este tema, las elecciones presidenciales en Ecuador. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y haber compartido sus puntos de vista y sus opiniones en torno a este tema. Ustedes también, por favor, pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales, sobre todo si usted es ecuatoriano viviendo fuera del país, por favor, nos interesa conocer su opinión. Gracias por su sintonía. Sigan con France 24.